Buenas tardes, mi tema a tratar son las biomoléculas orgánicas por Joana Herrera, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP, Programa Administración en Salud, Biología Celular y Molecular, Zona Caribe. Contenido: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué es biomoléculas? Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman una materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son, en primer lugar, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar, se pueden mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes, de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico. Carbohidratos. Como su nombre indica, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, músculo, eritrocitos. Son solubles en agua. Tipos de carbohidratos. Se dividen en simples y complejos. Los simples son también conocidos como monosacáridos o azúcares simples. Estos hidratos de carbono se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual no pueden ser hidrolizada, ya que es la expresión más pequeña de carbohidratos. Este tipo de carbohidratos son de rápida digestión y absorción en el organismo, con lo cual aumenta rápidamente tus niveles de glucosa en sangre. Dentro de los hidratos de carbono simple pueden encontrar fructuosa, se encuentra en las frutas; galactulosa se encuentra en los productos lácteos; lactosa se presentan en los productos lácteos; sacarosa se encuentran en el azúcar de mesa; maltosa muy presente en las verduras. Hidratos de carbono complejos. Estos carbohidratos están formados por varios monosacáridos. Estos pueden ser degradados a hidratos de carbono simple. Estos carbohidratos se absorben en forma lenta, razón por la cual un gran número de nutricionistas coinciden en señalar que resulta muy beneficioso para la salud, ya que además de aportar saciedad y ayudar a reducir el apetito, se digieren lentamente y mantienen constantes los niveles de glucosa en sangre. Ejemplos de estos carbohidratos son: las celulosas se encuentran en muchas plantas y maderas de árboles; hemicelulosas presentes en verduras, frutas, harinas integrales y legumbres. Lípidos. Al igual que los carbohidratos, también están compuestos por carbonos e hidrógeno, y algunas veces en menor proporción se encuentra oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Este constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo. Cuando las reservas de carbohidratos se han terminado, de igual forma trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico. Son hidrofóbicos, insolubles en agua. Grupos de lípidos. Lípidos saponificables. Este grupo de lípidos se subdividen en dos: simples y compuestos o complejos. Lípidos simples son ácidos grasos saturados, son lípidos que no presentan doble enlace entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal. Ejemplo: ácido láurico y ácido mirístico. Ácidos insaturados poseen doble enlace de su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal. Por ejemplo, ácido palmitoélico y ácido oleico. Fosfolípidos se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Lípidos insaponificables. Terpenos son derivados de hidrocarburos
isopreno. Entre ellos se encuentran la vitamina E, A, K y aceites esenciales. Esteroides son derivados de hidrocarburos de esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides son lípidos derivados de aceites grasos esenciales como omega 3 y 6. Dentro de este grupo se encuentran prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son nucleótidos encadenados, quienes pueden llegar a tener grandes tamaños, y se trata de aquellas células que contienen la información genética del ser vivo que los porta. Comúnmente se les conoce como ADN y ARN. El glúcido y las bases nitrogenadas son los elementos que ayudan a diferenciar entre los dos ácidos. Por su parte, los nucleótidos están formados por monosacáridos, fosfato y una base nitrogenada. El ADN y ARN se complementan entre sí, pues el primero lleva la información y el segundo es el que se encarga de que el resto del organismo la acate. Tipos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos cumplen dos funciones. La primera consiste en transmitir las características hereditarias de una generación a otra. La segunda función consiste en dirigir la síntesis de proteína específica. La molécula del ARN y del ADN cuentan con una estructura de forma helicoidal. Están formados por una pentosa o azúcar formada por dos carbonos, puede ser ribosa o desirribosa, una base nitrogenada o compuestos anillados que contienen nitrógeno de nucleótidos, adenina, guanina, citosina, uracilo y timina, y un radical fosfato. La segunda de nucleótidos determina el código de cada ácido nucleico específico. El ADN y ARN presentan ciertas diferencias, como el ADN tiene un peso molecular mayor que el del ARN y el ADN contiene desirribosa y el ARN es ribosa y el ARN contiene uracilo y el ADN contiene timina. Proteínas. Se encuentran constituidos por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, formando una unidad monomérica llamada aminoácido. Conjuntos de aminoácidos forman las proteínas. Tienen miles de funciones. Las más importantes son servir de base para la formación de hormonas, jugos digestivos, proteínas plasmáticas, hemoglobina, etc. Estos no pueden ser sustituidos por los lípidos o por los carbohidratos. Tipos de proteínas. Proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, degradarse, solo producen aminoácidos. Proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Por su conformación, de acuerdo a su forma, las proteínas pueden dividirse en dos clases. Las proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibra. Por ejemplo, la fibroína es producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina puedes encontrarla en las uñas, garras, picos, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en la capa externa de tu piel. La elastina proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Proteínas globulares están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica. Por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conoces pertenecen a esta clase. Desempeñan funciones estructurales y mecánicas, actuando como
enzimas, hormonas. Muchos de estos componentes son proteínas, capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Ejemplo son la insulina, el glucagón y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptores de membrana, por ejemplo, la hemoglobina, proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre. Son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Inmunoglobinas o anticuerpos son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados por la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reserva. Ejemplos de proteínas de este tipo de proteínas son la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, y las caseínas de la leche, que actúan como una reserva de aminoácidos. Aquí se encuentran las referencias bibliográficas. Espero que les haya gustado.